Las 9 de la mañana, 24 minutos, charlaremos un poco de economía, la palabra que domina nuestra vida y no puede ser de otra manera. Querida Julia Estrada, bienvenida. ¿Cuáles son los puntos de partida de estos días? Puede ser el de hoy, el de la semana, el del arranque de septiembre. Bueno, anoche hablaba con gente de la Secretaría de Comercio, la gente de Ignacio Werner, en relación a lo que quieren hacer con precios cuidados. Hay un relanzamiento con 4,6% de aumento de precios cuidados y a priori lo que parece ser lo que va a ocurrir estos meses, que es que no se va a cumplir el acuerdo porque pasan dos cosas. Salieron los principales productos del acuerdo reconocidos por ellos mismos que estaban antes, no están más, las principales marcas. Vuelve a pasar que las marcas más relevantes se van del acuerdo cuando no les gusta la pauta de aumento que les ponen, le dijeron menos de 10%, en teoría. En segundo lugar, quiero decir que aparece una versión en off de trabajadores de la Secretaría de Comercio que dicen que algunos aumentos les pusieron 0, cuando no fue 0, para que les dé 4,6% de aumento en la próxima renovación de precios cuidados. Con lo cual ahí ya tenemos una primera cuestión en relación a la voz de los trabajadores de la Secretaría de Comercio. La inflación está hablando un mes de 4, y algo. La palabra coma solamente va entre números ahora, dolorosamente. ¿El CEPA tiene algún número o ustedes no hacen eso? Estamos retomando un número de un IPC que calculan gente del CONICET, gente asociada al mundo de la investigación, 4,75. Ya dio en agosto, ya tenemos ese dato de 4,75 en agosto. Y hay otro dato muy relevante, que es que entre septiembre y diciembre la inflación va a superar el 10%, eso ya lo damos por descontado, pero los aumentos salariales que restan, los tramos que restan pagar en promedio del sector privado llegan al 3%. Este es un dato de la UNSAM. Es decir, ya sabemos, a menos que exista la recomposición que en teoría está planteando Dante Sica para el sector privado, ya sabemos que los trabajadores también van a perder en los últimos 3 meses del año, porque es 3% de aumento paritario contra más de 10% de inflación. Estamos muy preocupados, como no puede ser de otra manera, con el presente, pero el futuro no sonríe, teniendo en cuenta la brutal deuda de la Argentina. ¿Cuál es el punto de partida de un comentario que harías en una disertación sobre deuda en la Argentina? Que creo que incluso después del anuncio del reperfilamiento, Alberto Fernández, siendo presidente, va a tener que sentarse a negociar de nuevo, porque no hay posibilidad de pagar con el cronograma así establecido, porque lo que le hicieron con el default selectivo fue patearle 8.000 millones de dólares al primer semestre de 2020, y no hay posibilidad, arrancando un nuevo gobierno, de dónde van a salir dólares genuinos, quién te va a prestar algo más para pagar esa nueva deuda, o cuáles son tus planes de refinanciación. Hace poco se escuchó Duhovne en un video que apareció señalar que la deuda argentina era bajísima, de las más bajas del mundo. Por supuesto, uno desde su casa estaba expresando el rechazo por esa idea, pero me gustaría hacerlo en los términos más académicos, de decir, no, eso no es así, la deuda argentina es muy importante. Efectivamente, lo de Duhovne es cierto, y el paper de Sturzenegger, que se llama La macro de Macri, que lo presentó este último viernes en Washington, en inglés, dice, la herencia no era para tanto, no era la herencia ideal, pero no era tan grave. Finalmente, el problema en el cual estamos metidos, o se metió la Argentina, fue por decisiones del gobierno de Cambiemos, con lo cual se empieza a revelar que en algún lugar ellos conversaron. Yo a veces me pregunto, ¿hubo alguna conversación detrás de escena respecto de cuál era de verdad el país que estaban recibiendo? Cuando dijiste Duhovne tiene razón, es verdad lo de Duhovne, te referís a que es verdad que dijo semejante cosa, pero por supuesto que para nada es verdad lo que dijo. Es verdad que dijo, que reconoció que la deuda recibida era bajísima y que no solo estaba desendeudado el Estado, habló hasta de 8% en dólares, un valor más bajo al valor en dólares que reconocían las propias filas del gobierno anterior. El kirchnerismo publicó 13%. ¿Cuánto del Producto Bruto Interno estará tomado por la deuda? Mirá, en dólares pasamos de en torno al 10, redondeamos en torno al 10 entre Duhovne y lo que se había dicho, a más del 35%, en dólares. Ahora, deuda total del sector público, en dólares y en pesos, estamos casi 1 a 1. El nuevo 1 a 1 es un PBI equivale a la deuda.
100%. ¿Qué van a hacer las provincias, Julia, con la deuda que tienen precisamente? Hasta se habla de cuasimonedas, aquel recuerdo tenebroso que tenemos del 2001. ¿Qué puede pasar? Yo creo que lo que va a pasar es una nueva renegociación entre el próximo presidente y los gobernadores para refinanciarle la deuda y que se haga cargo el Estado Nacional. Siempre fue así. El Estado Nacional puede devolver la deuda en dólares, no lo pueden hacer las provincias. Y las provincias lo tendrían que hacer a costa de un ajuste en sus arcas provinciales, que no estarían dispuestas a hacer. Con lo cual, la única posibilidad es que el Estado Nacional se haga cargo y que meta, porque para mí hay que hacerlo así, que meta la deuda provincial adentro de un plan de reestructuración de la deuda total, incluso la del Tesoro Nacional, porque es la única manera de ayudar a las provincias. Cuando querés darte una esperanza, en medio de hablar de inflación, de la suba del dólar, de la deuda internacional que se tiene, dando por sentado que la esperanza sería Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, con el próximo gobierno, ¿qué cosa ves, avisorás, qué puede suceder? A mí me esperanzó mucho algo que escuché de Alberto con Morales Solá. Habló de la concentración económica. Por primera vez escuché que se hablaba de la concentración. No era parte del discurso opositor hablar de la concentración económica. Dijo que los precios tenían que ver con los oligopolios y con un aumento de parte de la posición dominante. A mí eso me parece que es la beta de avance. No me parece extraño que haya sido el propio Axel Kicillof quien le acerca un informe a Alberto que habla de ese tema. Me parece que lo más importante no es solo no pifiarle al diagnóstico, sino que la medida que avance hacia adelante sea dura, sea de combate al monopolio y al oligopolio en relación a la inflación. La legítima impaciencia de la gente que marca que quieren estar mejor en enero y en febrero, a la que no se le puede decir después de todo lo padecido que tienen que esperar 2 años para ver los brotes verdes. ¿Qué expectativa se le puede generar en positivo real que va a suceder inmediatamente en el nuevo gobierno? Inmediatamente es enero, es febrero. Bueno, yo creo que posiblemente lo que hizo Néstor Kirchner allá por el 2003, de hacer sumas no remunerativas antes de la apertura de paritarias, porque las paritarias arrancaron en el 2004. Antes hubo un aumento por decreto que se hizo en el 2003. Posiblemente haya que hacer algo así, pero con cumplimiento. Tal vez las reuniones que está teniendo Fernández con Miguel Acevedo puedan permitir algo de ese estilo con la UIA. Y la otra cosa que me pareció interesante es que escuché hablar de un pacto social en donde ganen los salarios, porque se venía hablando de pacto social, pero se hablaba de un pacto social antiinflacionario. No es lo mismo un pacto social antiinflacionario que un pacto social redistributivo. Son 2 pactos sociales distintos. Haciendo un recorrido por los nombres que surgieron en algún momento en la mesa, decimos Sturzenegger, ¿qué autoridad moral tiene o profesional Sturzenegger para hablar como lo hizo ahora? Bueno, eso me preocupa mucho. Y también me preocupa mucho el reciclaje de Luis Caputo. Porque hay un reciclaje que ocurre en Argentina cíclicamente cada 10, 15 años, Gustavo Campana lo debe saber, en donde pareciera que nosotros tenemos una especie de limitación, una impotencia de, no sé si estigmatizar, porque no se trata de estigmatizar, se trata de marcar quiénes se equivocaron. Sturzenegger está dando clases en el sector privado, da clases a nuevos jóvenes respecto de qué es lo que hay que hacer hacia adelante. Luis Caputo va al mercado y lo aplauden. De una conferencia con Álvarez Agis obviamente dijo lo que piensa, pero al mismo tiempo que Luis Caputo se haya sentado con Álvarez Agis permitió a los mercados que haya más confianza hacia Álvarez Agis. O sea, es un tipo que marca hacia dónde hay que tener confianza. Me parece que no solo hay que condenar las políticas económicas, sino a los personajes que fueron parte de eso. Alfredo Zayat sacó una nota ahí nomás en relación a Luis Caputo al momento en que fue esa conferencia diciendo: cuidado, porque podemos condenar la política, pero si ellos siguen dando vueltas, van a volver las mismas políticas. Y Sturzenegger nunca se desdijo de todo lo que piensa. Cuando uno lee el paper, la causa madre de la crisis fue que Marcos Peña se metió en la economía. Finalmente Marcos Peña es el chivo expiatorio, y ahí lo van a resolver. Yo creo que el PRO va a resolver su chivo expiatorio con Marcos Peña y tal vez con Mauricio, cuando tengan algo más de margen para criticarlo, porque todavía no tienen tanto margen. Pero a mí me parece que finalmente lo de Sturzenegger es una revalidación de lo que piensa. Cada vez que aparece el neoliberalismo en nuestras vidas, le quieren hacer creer a millones de argentinos que economía es igual a una mesa de dinero.
que solamente lo que sobrevive a la economía son los mercados, hablar de bonos, hablar de dólares, y hay un par de palabras que están prohibidas: producción, industria nacional, obrero industrial, salario fuerte, dinamizar el círculo virtuoso de la economía a través del poder de compra, el mercado interno. Por un lado, la necesidad del nunca más a todo esto que está sucediendo. Pero en la reapertura de la campaña aparecieron tanto Kicillof como Alberto, y uno entiende que esto no es casual, hablando de producción, hablando de la necesidad de tener contacto con la UBIA y de volver con mucha nestorización, como diría Aliberti, a levantar las persianas de las fábricas, enchufar el 50% de las máquinas que están desenchufadas y arrancar un país nuevo. Bueno, el asunto es por ahí, uno cree que sí, pero además, ¿cómo hacemos para decretar un pacto social entre los argentinos como el nunca más sobre derechos humanos para que cuando volvamos a discutir en una próxima elección qué queremos sea con un proyecto superador al que tenemos, pero nunca para terminar con el aparato productivo? Yo creo que la oportunidad que hay para dejar asentado por estos días, por estos meses, que el problema fue el plan económico es ahora, claro. Porque nunca pasó que un gobierno defaulteara su propia deuda, nunca pasó que el mismo gobierno que sacó el control de cambios lo vuelva a poner, porque no tenías la posibilidad temporal de demostrarlo. Me parece que incluso en el medio del incendio hay que discutir teoría económica, si no la teoría económica queda como una discusión abstracta. Hay que plantearlo ahora. Hay un problema de diagnóstico. El problema no eran los pesos, no era el déficit fiscal, el problema eran los dólares. Y eso tiene que quedar asentado. Quiero que escuches, Julia Estrada, algo que dijo José Urtubey en Radio Futurock, me parece que hace un rato. Lo tenemos listo en un instante, porque está hablando de que las empresas no van a poder pagar el bono a trabajadores que el gobierno pretende dar, y me parece que ese es un tema muy saliente de estas horas. La economía en términos desastrosos te dice que, por supuesto, la gente necesita eso y mucho más. Acá me parece que también hay que entender que en cuanto a la economía el 80% es pyme de la producción y está en una situación sumamente delicada. Entonces yo me pregunto, ¿pensamos que puede hacerlo una pyme, por ejemplo, en la ciudad de Metán, con todos los problemas que tiene, que no vive la misma realidad que una de las que está en la ciudad de Buenos Aires? Pues yo no podría decirte que la van a poder pagar todo, porque creo que hay muchos que no lo van a poder hacer. Pues yo no podría decirte que la van a poder pagar todo, porque creo que hay muchos que no lo van a poder hacer, sin duda. ¿Qué te parece, Julián? Yo lo que pienso es que el Estado va a tener que intervenir fiscalmente nuevamente. En este contexto, tiene que salir de algún lado. Es una pena que sea finalmente el Estado el que tenga que poner de sus arcas, pero la verdad es que puso el 21% del IVA a los supermercados. Parece más razonable que ponga el bono hacia el sector privado. Yo creo que viene por ahí, y sí me parece que hay que rediscutir una reforma tributaria. Te vamos a tirar 3 o 4 noticias que nosotros desarrollamos con Gustavo Campana, siempre intuitivamente, pero aprovechemos esta ocasión. Devaluación y cepo golpearon al mercado inmobiliario rural, cayó más del 30% en agosto. Sí, bueno, hay que ver qué es lo que dicen esos sectores en relación a la compraventa de tierras. Septiembre comenzó con una baja del 25% en patentamiento de autos, las pymes industriales están al borde del abismo. Bueno, patentamiento de autos habrá sido el sector que más cayó en todo este año. El sector automotriz está, ayer lo chequeaba, 35% de capacidad instalada en su uso, el más bajo de todos. Estima que la inflación no bajará del 17% anual en todo el próximo año, en todo el próximo gobierno. Esto lo dice el cronista comercial. En todo el próximo gobierno, imagino que estima del 2019 al 2023. Bueno, ojalá, 17% anual no me parece mal. 8 de cada 10 empresas no planea contratar personal en los próximos meses. Sí, eso es muy divertido porque son encuestas que hace el propio INDEC. Así que es cierto. La deuda argentina es uno de los 5 retos que del otro lado tiene que enfrentar el Fondo Monetario Internacional, es decir, para ellos la Argentina se ha convertido en un problema. Sí, yo creo que sí, pero también creo que es un problema que mejor si se lo sacan de encima ahora antes que se agrave.
Loser, que es un tipo al que alguna vez entrevisté, un talibán neoliberal que vive en Washington y que ha tenido que ver con el Fondo Monetario Internacional para América Latina, advierte que una corrida cambiaria se puede llegar a producir si el Fondo Monetario no gira los 5.400 millones. Es exfuncionario del fondo, dice que el viaje de la CUNSA a Washington a fin de mes podría destrabar el préstamo. ¿Qué te parece? Que es así, porque se necesitan 7.500 millones de dólares para poder pagar el vencimiento en dólares de acá a 2019. No tiene dinero el Tesoro para hacerlo. Sin la plata del fondo se van a usar reservas, que era lo que quería evitar la CUNSA, y el uso de reservas puede derivar en una mayor desestabilización porque vamos a perforar la barrera de los 50.000 millones. El cepo del dólar complica pago de importaciones de automotrices, dice ámbito financiero, y eso es inevitable, es así. Bueno, en teoría, el control de cambios no debería meterse con las importaciones. Lo que pasa es que metieron algunas cuestiones que no me parecen mal en relación al pago entre empresas. Cuando aparecen rubros no declarados, en donde una empresa automotriz dice que le debe a la filial tantos dólares, y el Banco Central no puede determinar si eso es cierto, si eso es por importación o no, es cuando aparecen los de 2 pulgares para abajo, con lo cual habría que ver cuál es el conflicto. El salario real arrastra 21 meses de caída y va a terminar la gestión de Macri con un derrumbe del 23%. Sí, porque hoy estamos en 20% abajo, tal vez más de 23%, habría que ver por sector. ¿Cómo se animan a que los alimentos de la canasta básica suban el 10% en agosto? Es decir, 6-7 puntos por encima de la inflación. Sí, pero además eso es agosto, 6-7 puntos agosto arriba. Septiembre se estima que puede estar también a ese nivel, con lo cual acumulas 2 meses de alimentos disociados de la inflación promedio. Y habrá que ver los meses que siguen si es que el dólar se mantiene planchado. Porque mantuvieron ahora el dólar oficial planchado. No sabemos si el oficial se volvería a disparar si hay un problema con respecto a las reservas y no viene el desembolso del fondo. Pero el blue o el paralelo te puede empezar a generar un nuevo precio de referencia. Estas vibraciones que hubo estos últimos 2 días, según contabas en C5N, ¿modifican algo el panorama o vos pensás que por estos días seguirá estable? Yo pienso que debería seguir estable hasta que aparezca alguna mala noticia en relación al fondo. Ese va a ser el problema. Hay un problema extra, que es el congelamiento de combustibles, en el cual se produce una pulseada muy fuerte entre el gobierno, que es del palo de ellos, y las petroleras, que tienen un presidente que es del palo de ellos, sin embargo, les tiró nada menos que con un congelamiento que debe ser la peor palabra para ellos. Es lo peor que les puede pasar. Obviamente, las petroleras vivas, porque tontas no son, no quieren que Macri les dé la compensación fiscal, sino que están esperando a que asuma Alberto Fernández y decirle a Alberto Fernández: usted me debe todo este dinero por el congelamiento de Mauricio Macri. Y ahí lo que van a pedirle es plata al Estado. Todo o casi todo lo que han hecho en materia económica roza lo ilegítimo. ¿Cuánto de lo que han hecho es ilegal? Es muy interesante lo que planteas, porque la verdad es que los argumentos que uno va juntando en relación a cómo fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cómo se incumplieron premisas básicas como el artículo 6 del Estatuto del FMI o los 4 ítems de criterios de acceso excepcional, por razón por la cual Argentina recibió 57.100 millones de dólares, a mi criterio son argumentos muy fuertes para la ilegitimidad. La ilegalidad es muy discutible. Pedro Vizcay dijo un par de cosas en relación a el ocultamiento de la información que hubo cuando se firma el acuerdo. Sturzenegger, Duhovne y Lagarde, los 3 que ya no están, ocultan mucha información respecto de ese acuerdo y no hacen los trámites correspondientes adentro del Banco Central. Ahora, de ahí a que eso sea ilegalidad, me parece que hay un paso difícil. Se va a hablar mucho en estas horas, porque la televisión toma una palabra y la gasta, del rulo. ¿Qué es el rulo de Sanleris? Bueno, el rulo es la manera de aprovechar la diferencia entre el oficial y lo que se llama el dólar MEP, que es el acceso al dólar a través de la venta de bonos. Básicamente lo que hay hoy es, como no está regulado, uno puede en cuestión de minutos acceder a un bono del Tesoro comprando. Una persona humana compra dólares en el mercado oficial, en el mercado único y libre de cambios. Esos dólares que compra los utiliza para entrar en un bono del Tesoro argentino, y ese bono puede venderse en minutos, que esa es la crítica. Debería establecerse algún límite de 48 horas de tenencia, 3 días de tenencia,
y se vende, pero no se vende a los 58 pesos que está el oficial, sino que se vende al MEP, que es el dólar del mercado secundario de venta de bonos, que está en 62, 63 pesos. Y esa diferencia se puede hacer en minutos. Ahora, igual, están advirtiendo algunas autoridades, hay un listado de personas que están comprando y vendiendo bonos en el mismo día. Ese listado existe. Si quisiera, el Banco Central podría acceder a esa información y regularlo. Cerramos, Julia, con una síntesis de lo que hemos hablado de economía y lo que significa el Día del Maestro. Los docentes bonaerenses exigen cláusula gatillo. ¿Es imposible hoy día hablar en economía sin la cláusula gatillo para el trabajador? Yo creo que la cláusula gatillo debería ser parte de un punto de partida. Porque cuando vos vas a estudiar economía, lo que te dicen los docentes es, la inflación no puede ser la referencia de los salarios. La referencia tiene que ser la productividad, o tiene que estar asociado a una variable que no sea siempre estar igual. Porque la inflación es nunca crecer en materia de distribución del ingreso. Si tiene gatillo hoy todo el sector asalariado de la economía, la distribución del ingreso igual no se modifica. ¿Cuál es el recorrido como estudiante hasta llegar a la condición nada menos que de doctora en economía de Julia Estrada? Como estudiante, bueno, rosarina, estudiante de la Universidad Nacional de Rosario, después me vine acá a hacer una maestría en economía, en el medio te conocí a vos, en el medio hicimos un trabajo periodístico y en el medio logré al mismo tiempo ser doctora en la Universidad Nacional de Quilmes, siempre universidad pública. Doctora Julia Estrada, muchas gracias por esta visita y por ese afecto, mi amor. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo.